Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Muy probablemente en estos últimos años, sobre todo, hayáis escuchado en más de una ocasión las palabras o conjuntos de palabras Agenda 2030, globalismo y todo lo relacionado con ello. Hay un plan, aseguran algunos ciudadanos, se podría decir que del mundo, puesto que la población despierta, por suerte, se encuentra todavía en muchos países, incluidos, por supuesto, los occidentales, y en más de una ocasión estas mismas personas han asegurado que Rusia, o sea, Vladimir Putin y todo lo que representa Rusia en general, es algo así como el último bastión frente a esa deriva globalista. Y cuando hablamos de la deriva globalista, la gente se lo toma pues como si fuera una conspiranoia más. Sin embargo, hoy voy a demostraros con tan solo 4 testimonios, 3 de los cuales son, digamos que de especial importancia, y uno de ellos yo personalmente lo calificaría como especialmente revelador. Y es que esos testimonios vamos a ir hilándolos uno tras otro, viendo cómo el mapa, al final, la imagen se vuelve absolutamente clara, dando como resultado precisamente el hecho de que lo que Rusia está combatiendo a día de hoy en Ucrania, por supuesto que no es Ucrania, ni siquiera es tanto la OTAN en general, sino directamente ese globalismo cuyo plan han revelado directamente desde Occidente. Eso sí, antes de que comencemos vamos a hacer una breve pausa publicitaria, y ni siquiera repetir, puesto que esta es la única colaboración que he hecho en toda la historia de este canal. Se trata de Next Story. Los que hayáis estado atentos a mis vídeos ya habéis visto en una única ocasión esa colaboración que tantísima ilusión me hacía, y hoy me hace más ilusión aún, si cabe, deciros que Next Story pues ha decidido seguir con estas colaboraciones. Y es que realmente, teniendo en cuenta que aquí venimos a informarnos, pero claro, también es importante culturizarnos y mantenernos no solo informados, sino también culturizados, el servicio de Next Story me parece una opción inmejorable para conseguirlo. Se trata de un servicio de suscripción que os permite obtener el acceso a más de 300.000 títulos que tienen en total entre libros, audiolibros y revistas. Así que ya no hay excusas. Es decir, si no tenéis tiempo para sentaros a leer, siempre podéis, pues por ejemplo, salir a pasear y poneros ese audiolibro pues que tanto os llama la atención. Y además, Next Story y yo hemos preparado un pedazo de regalo para vosotros. Teniendo en cuenta que efectivamente se trata de una suscripción de pago, nos parece muy importante que podáis probar este servicio antes de decidiros de forma definitiva. Así que con el código LIU45 tenéis acceso a 45 días absolutamente gratuitos, donde pues podréis aprovechar para leer todos los libros que os puedan caber en la cabeza, y además, accediendo a través del enlace que os voy a dejar en la descripción del vídeo, en un comentario fijado también, podréis leer directamente las recomendaciones que os he dejado yo en mi página personal de Next Story. Ahí hay un libro de un autor ruso y 2 que os ayudarán a comprender dónde vamos exactamente con lo que denominamos esa deriva globalista. Dicho esto, vamos directamente con la primera declaración / revelación. Escriben los medios afines a Occidente y habla el mismísimo presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, que advierte de los intentos rusos de frustrar la contraofensiva ucraniana. Vaya por Dios, parece que se ha dado cuenta, era un plan sin fisuras de Rusia, pensaron mantenerlo en secreto, pero por alguna razón pues no termina
de cuadrarles la contraofensiva ucraniana, así que efectivamente la están intentando parar. Quizás este tipo de inicio de vídeo os parecerá una broma de mal gusto, pero lo cierto es que no. Hecho número 1, Rusia intenta frenar la contraofensiva ucraniana y en general intenta frenar las acciones de la OTAN que ahora mismo están transcurriendo principalmente contra Rusia en el suelo ucraniano. Lo tiene muy difícil porque es todo Occidente el que está enviando municiones que a todo esto se están terminando. Y ahí otro par de declaraciones más, el mismísimo Joe Biden por un lado y por otro el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Ukrainians are running out of ammunition. The ammunition that they call them 155 millimeter weapons. This is a war relating to munitions, and they're running out of that ammunition, and we're low on it. The supply of ammunition is a challenge. So far, allies have depleted stocks, at least in the short run. There is a challenge that Ukraine is running low on ammunition, and therefore we need to do whatever we can to supply them with as much ammunition as we can. Sí, lo habéis oído leído bien en los subtítulos. Ambos aseguran que la OTAN se está quedando sin municiones, entonces lo lógico sería directamente quizás parar esta guerra absurda, sentarse a negociar, no sé, igual se podría encontrarle algún otro tipo de solución al conflicto que está transcurriendo en Ucrania que no sea la guerra en sí, digo yo, muy inocentemente. Pero no, hecho número 2, la OTAN intenta que esta guerra siga durante tanto tiempo como sea posible, incluso gastando las municiones que no tiene. ¿Por qué lo hace? Dos razones principales. Cada siguiente, yo diría que más escalofriante que la anterior y más escalofriante, valga la redundancia, es aún el hecho de que ya incluso desde los propios medios occidentales y también los políticos occidentales lo están empezando a reconocer de forma absolutamente abierta. Primera razón, Ucrania a día de hoy, escriben desde Financial Times, se está utilizando como un campo de pruebas para todo tipo de armamento occidental. Así que para seguirlo probando necesitan que la guerra básicamente siga en pie durante tanto tiempo como sea posible. No me digáis que no es escalofriante. Es decir, necesitan carne humana fresca en la cual probar la eficacia y la eficiencia de sus juguetitos armamentísticos. Lo peor es que desde Ucrania son perfectamente conscientes de este hecho y además les enorgullece ser ese campo de tiro en el cual pues se están llevando a cabo estos viles ensayos. Reportan directamente desde la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Defensa de Ucrania. Nuestros aliados occidentales pueden realmente ver si sus armas funcionan, qué tan eficientemente funcionan y si necesitan ser mejoradas. Para la industria militar del mundo no se puede inventar mejor campo de pruebas. No me digáis, por favor, que no es absolutamente demencial, pero más demencial aún, si cabe, es la segunda razón por la que esta guerra le conviene tanto a la OTAN y, por supuesto, le conviene al globalismo en general. ¿Qué es lo que sucede en mayor medida en las guerras? Las pérdidas. Es decir, la gente, desgraciadamente, se muere, civiles y militares, y cuanto más tiempo duren las guerras, obviamente mayor cantidad de personas perecerá en ellas. Y ahí es donde viene el último y el más revelador de los testimonios. Kamala Harris ha reconocido de forma abierta que uno de los objetivos principales de lo que muchos denominan el globalismo, pero ellos ni siquiera le ponen nombre, puesto que, bueno, pues es el ecologismo, son todos los ismos que se han podido inventar, es una especie de esta
nueva ideología multicolor, ¿no?, que Occidente ahora está promoviendo de una forma tan activa, con el pin de la misma sobre los pechos de sus dirigentes, incluido, ahí la tenemos, la vicepresidenta de Estados Unidos, o sea, no lo está diciendo cualquier persona. Cuando invertimos en energía limpia y vehículos eléctricos y reducimos la población, más de nuestros niños pueden respirar aire limpio y beber agua limpia. Think about the impact on something like public health. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water. Es decir, lo está diciendo pues absolutamente de forma abierta, ya está reconocido por la vicepresidenta de Estados Unidos. El objetivo es reducir la población. Me imagino que para muchos no será ninguna sorpresa, para otros tantos pues espero que en el caso de que sea una sorpresa, resulte una sorpresa lo suficientemente reveladora como para que por fin abran los ojos. O sea, además, no estamos hablando de reducir la población de cualquier forma ni de cualquier tipo de población. Estamos hablando de reducir sobre todo a la población, en primer lugar, incómoda, y en este caso podemos explicar perfectamente esta rusofobia que ahora mismo parece haberse apoderado de Occidente al completo. O sea que lo que están intentando reducir en resumidas cuentas, sobre todo y por encima de todo, es la población de aquellas naciones que más se opongan a sus planes. Y en segundo lugar, diría que a la población incómoda en general, tanto fuera de sus países de origen, es decir, fuera de los países occidentales, como también dentro. Y a raíz de ahí vienen todas esas leyes pues que intentan que si controlar a periodistas independientes, que si intentar limitar como sea la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegados a este punto, no creo que sea necesario que diga absolutamente nada más. Ahí están los hechos. Rusia está actualmente luchando contra la OTAN, en una guerra que a todo esto la OTAN inició contra Rusia. Y no solo lo hace contra la OTAN, también contra el globalismo que la OTAN en última instancia representa. Y lo que representa el globalismo lo acabamos de ver y de escuchar ahora mismo. Repito, no voy a decir nada más. Que cada uno saque sus propias conclusiones.